Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Hola Padre Pedro, soy católico y leo la Biblia todos los días. En los Hechos de los Apóstoles dicen que los apóstoles hacían milagros en nombre de Jesucristo. En mi comunidad, el sacerdote no hace milagros a pesar de ser representante de Jesús. ¿Por qué usted no hace un milagro en su programa en vivo, como los pastores evangelistas? ¿Cómo es posible que los pastores evangelistas sí hagan milagros en sus programas de televisión? José Miguel Rojas, Santa Cruz, Bolivia. José Miguel, muchísimas gracias por tu pregunta y pues muy interesante. Y qué pena, José Miguel, que tú digas que tu párroco no hace milagros, cuando todos los días en la Santa Eucaristía el milagro más grande, más poderoso se realiza. Simples dones de pan y de vino que se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿crees tú? ¿Crees tú? Tenemos dos opciones: decir sí Señor, yo creo, o decir como dijeron aquellos que realmente pues rehusaron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo cuando Él les afirma que Él es el pan vivo bajado del cielo en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 66. ¿Y qué hacen estos? Dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos, es decir, los que seguían a Jesús, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Y la pregunta es: si tú crees, ¿tú crees que de verdad en la Santa Eucaristía, cada vez que el sacerdote consagra, usando las palabras que usó el mismo Jesús en la última cena, cuando dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que de verdad Jesús cambia ese pan y se convierte ese pan en su propio cuerpo y ese vino se convierte en su propia sangre? Y yo no veo por qué no podemos creer. Si Dios es el Dios de la naturaleza, Dios es el Dios de lo material, de lo espiritual, Dios es el Dios de todo, Dios es el Dios que ha hecho todo, ¿cómo Dios no va a tener poder para cambiar un pedazo de pan en su propio
cuerpo, en su propia carne, y un poco de vino en su propia sangre. El milagro se hace todos los días. De nuevo, ¿creemos o no creemos? Para una persona que no cree, todos los milagros no son suficientes. Para una persona que cree, ningún milagro es necesario. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a creer firmemente lo que nos dice la palabra de Dios. Y además de eso, yo constantemente estoy viendo milagros. Acabamos de decir al principio del programa de una persona que llamó dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque su hijo estaba en estado de coma y los médicos no dan ningún tipo de esperanza. Y su hijo hoy está en completo proceso de recuperación. Benditos a Dios, ¿verdad? Jesucristo está.